Estimados espectadores, estas dos organizaciones por sí solas ejercen el control sobre más de la mitad del planeta. Me refiero a la OTAN y al G7. Representan la faz más visible y popular de la moneda geopolítica. Sin embargo, como ocurre en los anales de la historia, siempre existen dos versiones, y esta es la contraparte. Hablamos de un bloque constituido por todas aquellas naciones que, de una u otra manera, se han visto afectadas por las decisiones de la OTAN y del G7. Y créanme cuando les digo, son muchos más de lo que uno podría imaginar. ¿Desean saber cuáles son estas organizaciones que desafían a la OTAN y al G7? ¿Quiénes las integran? ¿Y de qué manera aspiran a instaurar un nuevo orden mundial capaz de poner en jaque a las grandes potencias tradicionales? Pues bien, aquí con su servidor José López, les expondré 4 claves fundamentales para comprender cómo un poderoso bloque antioccidental pretende destronar al Grupo de los 7. En primer lugar, analicemos a los contendientes. ¿Quiénes ocupan cada esquina de este cuadrilátero geopolítico? Iniciemos con los actores tradicionales. Del lado de Occidente contamos con la OTAN, que, como bien saben, es una alianza militar conformada por 30 países hasta la fecha. Efectivamente. Y luego, en ese mismo bando liderado por Occidente, encontramos al famoso G7 o Grupo de los 7, una organización compuesta por las economías más robustas del orbe. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, o dicho en términos llanos, capital y poderío. Esa es la razón de ser del G7 y de la OTAN. Pero cabe preguntarse, ¿pueden realmente 7 naciones pretender controlar la economía de todo el planeta? ¿Qué sucede entonces con otros países de suma importancia global que no solo son ignorados por el G7, sino que en ocasiones han sido sancionados, como es el caso de Rusia y China? Pues ante ustedes presento al bloque de los BRICS. El acrónimo BRIC fue acuñado por el economista jefe de Goldman Sachs, Jim O'Neill, allá por el año 2001, para describir a las economías emergentes de Brasil, Rusia, India y China. Esta es la otra famosa cara de la moneda que podría estar cobrando una fuerza inquietante frente al G7. Del lado de los BRICS figuran, por supuesto, Rusia, India, China, Brasil y Sudáfrica, quienes en conjunto movilizan un porcentaje colosal de todas las inversiones mundiales. ¿Y cómo podría este bloque convertirse en un riesgo tanto para la Alianza Atlántica como para el selecto Grupo de los 7? Pues la respuesta es sencilla. Para cualquier economía del mundo, el crecimiento es sinónimo de ventas. Y cuando se gestiona la economía de un país pequeño, crecer implica venderle a alguien de mayor envergadura. Incluso tratándose de una nación vasta como Rusia, pero con las sanciones de Occidente pesando sobre ella, comercializar sus productos con otras economías es una cuestión de vida o muerte. Y es que mientras 7 de las naciones más poderosas del mundo que conforman el G7 pretenden controlar la economía global a su conveniencia, el resto de los países ha conformado una alianza para rebelarse contra dicha hegemonía. Existen 3 países específicos dentro de los BRICS que podrían hacer temblar los cimientos de Occidente: China, Rusia y la India. Como es de dominio público, China es la gran historia de éxito comercial de los últimos 20 años, gracias a una mano de obra competitiva y a una planificación gubernamental inteligente para coordinar las cadenas de suministro y optimizar la fabricación de productos electrónicos, textiles y mucho más. Por su parte, la participación de la India en el contexto mundial logró triplicar el total de sus exportaciones entre 1993 y 2010. Para comprender mejor cómo los BRICS están socavando paulatinamente la economía estadounidense, observen este dato.
Para el año 2000, 1 de cada 5 exportaciones procedía de Estados Unidos. Hoy en día es apenas 1 de cada 7. Y luego tenemos a la polémica Rusia, que aun siendo excesivamente dependiente de las materias primas y poseyendo una tecnología menos desarrollada en comparación con China, ostenta una de las reservas de petróleo y gas natural más grandes del planeta. La combinación de estas 3 potencias juntas, China, India y Rusia, constituye por sí sola una auténtica pesadilla para los intereses del G7. Pero a esto debemos añadir un factor adicional, una guerra casi personal por el liderazgo económico mundial. Por un lado, el G7 liderado por Estados Unidos, por el otro, los BRICS bajo la batuta de China. Sin embargo, la crisis global que atraviesa el mundo sopla vientos favorables para los BRICS y casi todos los analistas coinciden en que China y otras potencias emergentes superarán a las economías desarrolladas mucho más rápido de lo previsto. Esto implica que la economía de los BRICS podría crecer hasta un 4,8%, mientras que la economía mundial se contraería un 1,1%. La meta es indudable, restar influencia a Occidente, y aunque no es una tarea sencilla, Rusia parece encaminada a lograrlo. ¿Cómo planean ejecutarlo? Con una estrategia clara: divide et impera, divide y vencerás. ¿Y quién puede conocer mejor esta estrategia que China, de cuya historia emana el célebre tratado El arte de la guerra? China ha estado ganando terreno a Estados Unidos en su propio continente y con sus propios aliados, justamente en América Latina, comenzando por sumar a Brasil como miembro de los BRICS. Posteriormente, a través de Brasil, se anunció la posible inclusión de Argentina como candidata a ingresar al nuevo Banco de Desarrollo, NDB, entidad perteneciente al grupo de los BRICS. Hablamos de una institución con miles de millones de dólares destinados a infraestructura y obras de diversa índole. La participación en la cumbre de los BRICS llegó por invitación del propio presidente Xi Jinping al entonces mandatario argentino. Esta posible adhesión surge en uno de los momentos más delicados debido a la invasión de Rusia a Ucrania, conflicto en el cual Moscú ha sido blanco de cientos de sanciones en un esfuerzo occidental por frenar al Kremlin. Y luego están países de suma importancia para Estados Unidos, como México, sobre los cuales China ha ganado una influencia enorme. Según datos de la propia Organización Mundial del Comercio, tan solo en exportaciones, el bloque del TMEC, anteriormente conocido como TLCAN, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ha perdido terreno frente a la Gran China. En el total de exportaciones de mercancías al mundo, en las últimas 2 décadas, se redujo del 17,2% en 2002 al 12,8% para 2021. Por el contrario, la región de la Gran China pasó del 10,3% en 2002 al 19,3% para 2021. Actualmente China es el tercer destino de las exportaciones mexicanas después de Estados Unidos y Canadá. Aunque estos últimos representan alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas, China significa aproximadamente solo el 2% de su total, pero su crecimiento es notable. No obstante, Estados Unidos y sus aliados no pretenden quedarse de brazos cruzados ante una expansión de los BRICS que podría librar a Rusia del impacto devastador de las sanciones occidentales, mientras China se posiciona con mayor firmeza en el mundo. La nueva táctica de Estados Unidos para frenar el avance de los BRICS se basa en debilitar primero a Rusia mediante lo que el Kremlin ha denunciado como una guerra proxy
o guerra subsidiaria. Es decir, Estados Unidos no combate directamente contra Rusia, pero pone a disposición de Ucrania todos los elementos militares necesarios para afrontar el conflicto, evitando así una confrontación nuclear directa. Además, suma nuevos aliados a la OTAN, que tradicionalmente eran neutrales, como Suecia y Finlandia, y despliega un poderoso arsenal financiero contra Moscú. Hablamos de más de 600.000 millones de dólares en ayuda económica a países que considera imprescindibles para contrarrestar el avance chino, principalmente en Asia y África. Se trata de una especie de recompensa para aquellas economías emergentes que decidan dar la espalda a Pekín. Con esta maniobra, Estados Unidos pretende frenar el exitoso plan chino conocido como la Nueva Ruta de la Seda, un paquete de ayudas financieras que ha granjeado a Pekín relaciones diplomáticas, lazos comerciales y dependencias financieras con muchos países, justo frente a las narices de Washington, pero Estados Unidos debe atender varios frentes simultáneos para detener el avance de los BRICS, que se han tornado en una hidra de 1000 cabezas. Porque además de Rusia y China, también deben considerar a la India, país que ha sabido aprovechar con maestría los vacíos que esta crisis bélica va dejando. Con la caída de la demanda del petróleo ruso, India obtuvo un descuento enorme y, desde el inicio del conflicto, ha aumentado considerablemente sus importaciones. Por ejemplo, adquiriendo grandes cantidades de gas ruso sancionado a precios muy bajos, haciendo caso omiso a las sanciones de Occidente. Gracias a ello, la India está logrando reducir la inflación de su economía y el precio de los alimentos, algo que afecta muy seriamente a la gran mayoría de su población empobrecida y a países en condiciones similares. Pese a los reclamos de Estados Unidos para que cesen la compra de gas ruso, el primer ministro de la India ha silenciado a Occidente con una sentencia simple pero contundente. Una familia pobre tiene el mismo derecho a la energía que los ricos, y las tensiones geopolíticas son responsables de su aumento. La realidad es que Estados Unidos tampoco puede enemistarse con la India, pues la necesita para contener el avance de China en Asia y la considera un socio estratégico en el Indo-Pacífico. Recordemos que la India mantiene conflictos en sus dos fronteras principales, con Pakistán por Cachemira y con China por las regiones altas donde nacen los ríos de agua dulce. Pero asimismo, India mantiene buenas relaciones con Rusia, su principal proveedor de sistemas armamentísticos. En medio de todo esto, Putin ha encontrado un camino muy efectivo para minimizar el impacto de las sanciones occidentales, vendiendo su energía a otras economías. Y el arma más poderosa de Rusia para lograrlo son los BRICS. El objetivo aparente de Vladimir Putin sería resituar a Rusia en un sistema multipolar que ponga fin a la hegemonía occidental. La realidad es que Rusia está jugando todas sus cartas para mantener su cuota de poder en el mundo, aunque por supuesto no lo tiene nada fácil. Su estatus de superpotencia le permite ciertas concesiones para intentar liderar un nuevo orden mundial, pero la posibilidad del fracaso es una sombra de la que el Kremlin no puede escapar. Con la incorporación de Suecia y Finlandia, la OTAN será mucho más poderosa desde un punto de vista geográfico y sin duda buscarán mantener la política de bloqueo a las exportaciones rusas para debilitar aún más a Putin. La carta principal de Rusia es su fuente prácticamente ilimitada de recursos naturales como petróleo, gas o trigo, además de una industria militar robusta. Sin embargo, en caso de que el G7 lograra concretar alianzas con regímenes como el venezolano para suministrar petróleo al mundo, eso podría dejar a Rusia sin su principal salvavidas. El costo político y económico del conflicto sería abrumador. No existe una salida clara a la vista y, cuanto más se extienda,
más perjudicados se verán los planes de Putin. Este ha sido un tiempo muy valioso que tanto el G7 como la OTAN han sabido aprovechar y el cerco contra Rusia sigue su curso. También hay que tener en cuenta que el respaldo de China será fundamental, pero no es del todo seguro. Al fin y al cabo, China es el principal socio comercial de la mayoría de los países occidentales. Así que aunque desee unirse a Rusia para poner fin a la hegemonía occidental, está muy claro que Pekín aún necesita el capital de sus principales socios comerciales. El fracaso de Putin respecto a la ampliación de los BRICS podría, si sale mal, traducirse en una Rusia debilitada, con una gran fuerza militar, pero sin aliados que financien sus movimientos. No obstante, los BRICS podrían ser también la salvación de Putin. A pesar de las fuertes sanciones, se puede afirmar que Rusia ha logrado sostenerse en buena medida, evitando el colapso total gracias a su sistema financiero, aunque sigue padeciendo por la baja en exportaciones y las sanciones bancarias. Aún con todo esto en contra, Putin no está dispuesto a renunciar. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea buscan estrangular la capacidad económica rusa para limitar su poder de ataque. Pero Putin ha sabido sacar provecho de esto, obteniendo una perspectiva muy amplia de quiénes son sus aliados, quiénes sus adversarios y quiénes permanecerán neutrales. Es justo en este momento donde los BRICS entran como una pieza clave del plan ruso para evadir los efectos de las sanciones. Además, dejar la puerta abierta a nuevos candidatos en Latinoamérica podría minar aún más la hegemonía de Estados Unidos como actor principal del sistema internacional. Aunque la intervención de la OTAN ha servido para hacer frente a Rusia durante años, la estrategia basada en los BRICS es una jugada que los oponentes de Occidente no esperaban. Definitivamente, la guerra en Ucrania sentará un precedente más allá de su propio contexto sociopolítico, representando la punta del iceberg de lo que posiblemente será un cambio radical en la hegemonía económica global. Tanto Occidente como Rusia han tomado caminos decisivos. La economía mundial se debatirá entre dos bandos cargados de intereses, potencias y nuevas normas. Quedará en manos de los países emergentes decidir con quién les resulta más beneficioso forjar alianzas, si con Occidente o con un nuevo orden mundial. Me interesaría profundamente conocer su docta opinión en la sección de comentarios. ¿Consideran ustedes que los BRICS tienen la capacidad real de derrocar el liderazgo de Occidente?